damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, de conocerte, Señor, a través de tu palabra y por la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tanto necesitamos, que tanto requerimos, Señor, tanta intervención tuya que nos hace falta, Señor, en nuestras vidas. Es tanto, Señor, y queremos suplicarte que tú nos ayudes, que estés con nosotros, que nos vayas llevando de la mano a lo largo de este tema, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos bendigas con tu presencia y con la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, pues muy bien. Vamos a continuar con esta serie, El deseo de Dios para la familia. Y continuamos hablando acerca de la gracia, ¿verdad? Qué tema tan grande, qué tema tan inagotable, ¿verdad? Vamos a ver esta tercera parte del fundamento de la gracia. Hay un texto que sin duda veremos más adelante donde nos habla de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? De tantos colores, de tantos matices que tiene, ¿no? De hecho, la palabra en el original va más allá de las formas, sino que tiene más bien que ver con los matices, ¿no? Usted sabe cómo luego un color se puede difuminar, creo que se dice, que empieza muy intenso y se puede ir desvaneciendo y después se entrelaza con otro y ya luego no se sabe qué color es ese porque ya están entrelazados ahí y así es una gama muy grande. Entonces podemos ver sin duda que la gracia de Dios pues así es, ¿verdad? Tiene tantas formas, tiene tantos colores, es tan variada, es tan grande que pues en plata pura, sin duda todo lo que pudiéramos hablar el resto de nuestras vidas tiene que ver con la gracia de Dios. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver algunos textos, ¿verdad? Más de lo que normalmente veo yo frecuentemente, pero sí quisiera dejarles a lo largo de cada uno de ellos cómo están estructurados, ¿verdad? La idea del mensaje de hoy es muy sencilla y pienso yo que es muy clara. Espero no hacerlos un lío, ¿no? Con esto. Pero la idea del mensaje de hoy es que podamos recibir la fuerza de Dios para vivir nuestras vidas en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos están en Cristo? A ver, salúdenme los que están en Cristo. Diga, yo estoy en Cristo. Amén. Yo también. Entonces, tenemos que esa vida en Cristo que tenemos, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, que podamos recibir la fuerza necesaria, pues para poder vivir de una manera estable, de una manera sólida, sin andar dando tumbos, ¿verdad? Porque luego pasa eso, como cristianos a veces parece electrocardiograma, ¿no? O sea, está ahorita arriba y luego está abajo y en el siguiente momento ya se fue hasta arriba y después ya se cayó y no es ese ni el propósito, el deseo de Dios no es en absoluto que sea así, sino más bien que sea estable. Que entendemos que van a haber momentos en donde vamos a permanecer ahí estables y después vamos a subir y habrá momentos, vamos a transitar en algunas etapas de nuestra vida en donde tendremos algún bajón, circunstancias, pero luego nos damos otra vez la subida, pero no estamos en esos picos. ¿Sí me explico? No estamos en picos y valles, que muchas veces eso es un reflejo de inestabilidad. Entonces el asunto es de que podamos avanzar, sí, de una manera individual, de que podamos crecer, madurar de una manera individual, pero también como familias, que entendamos la importancia de la gracia de Dios para hacernos estable, como vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Esto que nos decía ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 5, en el versículo 10, que a veces
pasamos por tiempos difíciles, pasamos por tribulaciones, por persecuciones, etcétera, etcétera, pero sin embargo, ahí está Dios, el Dios de toda gracia, obrando a favor de nosotros, fortaleciéndonos, estableciéndonos, robusteciéndonos, haciéndonos estables, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el propósito de todo esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, va a ser importante que también tengamos presente, ¿verdad?, que en la vida cristiana muchas veces tenemos un término, nos estancamos. No, es que yo me siento estancado, es que yo me siento estancado. Y ahorita voy a tratar de más adelante tratar este punto, pero quiero decirles que en nuestra vida cristiana los estancamientos llegan a ser muy cortos realmente. Los estancamientos tienen problemas porque son cortos. Llego, me estanco, pero el asunto es de que no me quedo estancado. El asunto es de que hay retrocesos, ¿sí? Y los retrocesos pueden ser muy largos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Entonces, por un lado, va a ser necesario que entendamos que no existen soluciones, entre comillas, milagrosas, ¿verdad? En el sentido de que pues nosotros podamos tomar atajos que nos liberen de las responsabilidades personales que tenemos. Bueno, sí es que está la gracia de Dios, pero también están las responsabilidades personales. Entonces, pastor, explíqueme, entonces tenemos responsabilidades, ¿hay méritos o no? Otra vez, puede ser un poco complejo el asunto, pero vamos a tratar de irlo aclarando, de ir avanzando. El asunto es de que ahí está la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no elimina nuestras responsabilidades, ¿sí? En lo individual. No obtenemos el favor de Dios por nuestros méritos. Por eso es favor de Dios, por eso es gracia, porque nos es otorgada. Voy a seguir insistiendo en eso, ¿verdad? Voy a seguir insistiendo en que es Dios el que toma las iniciativas, es Dios el que hace las operaciones a favor de nosotros, es Dios al que se le ocurrió bendecirnos, es Dios el que tiene no solamente el pensamiento, pero que tiene la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y todo lo que nos dice y todo lo que nos promete es porque Él tiene la absoluta capacidad de llevar a cabo todo lo que Él dijo. Entonces, su gracia, mis amados, siempre viene para enriquecernos. Y otra vez, como dijimos en un principio, pueden haber distintos matices que dice uno, ay, esto así como que mucha gracia, como que yo no lo veo como un regalo. Esta situación yo no la veo como parte de la gracia de Dios porque el asunto está muy feo. Y a veces así es, a veces Dios permite cosas, a veces Dios incluso envía, ¿sí? Ahora, algo en todo esto que es muy importante tenerlo presente es que siempre vamos a estar atravesando por situaciones que nos prueban, que prueban nuestro carácter, que no se nos olvide que lo que Dios está haciendo es formando el carácter de Cristo en nosotros, que lo está imprimiendo, ¿sí? Esa es la idea que nos da en los textos, ¿verdad? Que es que lo está acuñando, ¿verdad? Que se va formando, que va habiendo presión. No solamente es en el sentido de que va moldando, porque sí está la figura de un alfarero, ¿verdad? Que le va dando forma y eso es muy interesante, pero cuando habla de imprimir la imagen, de formar la imagen de Cristo en nosotros, habla de como un sello. Ustedes ubican esto, ¿verdad? Antes los sellos tenían cera, se ponía cera y había un anillo, ¿verdad? En donde pues al anillo, la forma de imprimirle el carácter, que ese es el carácter o el icono del anillo, es con presión. Y la presión, pues nos pone a prueba. Es en la presión en donde salen a flote nuestras debilidades, ¿sí? Muchas veces en la presión puede venir también la tentación. Yo les he comentado y lo seguiré haciendo que hay un maestro, ¿verdad? Que dice que ahora sí que las pruebas y las tentaciones generalmente viajan por vías paralelas y casi siempre llegan al mismo tiempo. Tiene mucho que ver cuál es la perspectiva que nosotros tenemos y la actitud que nosotros tenemos del entendimiento de la gracia de Dios para ubicar bien las cosas, para abrazar la prueba y resistir la tentación al mismo tiempo.
¿sí? Esto es todo otro tema, pero quiero dejárselos ahí, los que lo están anotando, quienes lo están escuchando, que le pongamos atención a esto, ¿verdad? Porque repito, su gracia siempre viene para enriquecernos, la gracia de Dios siempre viene para beneficiarnos, siempre viene para fortalecernos. Pasa que en muchas ocasiones nos debilitamos, ¿sí? Porque hay un evidente desconocimiento de nuestra parte en cuanto a Dios, número uno, y porque no atendemos al llamado de Dios, ¿verdad? No le abrimos la puerta, ahí Dios está tocándonos la puerta y nosotros no la abrimos y Dios no va a forzar la puerta. Yo sé que hay quienes dicen, no, Dios puede llegar y Dios es soberano, y a veces esto es un mal entendimiento de la soberanía de Dios. Dios, si quiere hacerlo, lo hace y no le tiene que pedir permiso a nadie, porque, y sí, o sea, Él es soberano y es absolutamente justo y todo lo que haga está bien hecho y no es cuestionable, pero nosotros necesitamos entender que siempre Dios respeta nuestra voluntad. Y Él no viene y nos forza, pero sí viene y toca, sí viene e insiste y nos habla esa multiforme, esas gamas, ¿verdad? Esos distintos colores que ya mencionamos de la gracia de Dios, viene de una, de otra manera. Y Él se asegura, porque sí se asegura que entendamos. Lo que pasa es de que a veces sí entendemos, pero no queremos atender, porque hay otras razones. Y a veces es más fácil jugar, déjenme, lo voy a decir muy feo, pero a veces es más fácil jugar al tonto. A veces es más fácil jugar al, ay, no supe, no me di cuenta, ay, qué tonto soy. A veces es más fácil decirlo eso, pero lo que hay realmente detrás de eso, hay una intención de no quise. Hay afectos que están ahí, que ya hemos hablado acerca de eso. Entonces, Él no va a forzar la puerta, ¿verdad? Entonces, sobre esto queremos insistir precisamente en la urgente necesidad que tenemos de conocer a Dios de una manera más íntima y personal. Y por eso exponemos la palabra, por eso venimos a las Escrituras, por eso tomamos la Biblia y exponemos y trazamos de la manera más recta que podemos, hasta donde nos alcanza, pero de la manera pues más precisa que podamos. ¿Sí? Porque ahí es en donde Dios se autorrevela, ahí es en donde Él se muestra a nosotros. Está la parte, ¿verdad?, de las Escrituras y confiamos en la influencia y confiamos en la guía del Espíritu Santo que nos muestre la gloria de Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Les voy a leer una ilustración en donde pues, yo espero que nos ayude a entender todo esto que les estoy diciendo. Y ya después desarrollamos el tema. ¿Les parece? ¿Les parece, sí o no? Ok, gracias. Voy a leer esta ilustración. Fíjense bien, y es muy antigua. Dice, el doctor Arnott estaba acostumbrado a contar una historia de una mujer pobre que estaba muy angustiada porque no podía pagar el alquiler a su arrendador. El doctor puso algo de dinero en su bolsillo y después fue a casa con la intención de ayudarla. Cuando llegó allí, llamó a la puerta. Le pareció oír algún ruido dentro, pero nadie vino a abrir la puerta. Golpeó cada vez más fuerte, pero sin embargo nadie vino. Finalmente pateó la puerta, haciendo que algunos de los vecinos se asomaran, como hay metichas, ¿verdad? Pero algunos de los vecinos se asomaran a ver qué estaba sucediendo, pero no pudo entrar. Finalmente se fue, pensando que sus oídos debían haberlo engañado y que realmente no había nadie ahí adentro. 1 o 2 días después se encontró a la mujer en la calle y le contó lo que había sucedido. Esta levantó las manos y exclamó, ¡ah, era usted! Había estado en casa todo el tiempo, pero pensé que era el arrendador y mantuve la puerta cerrada. Mucha gente piensa que la gracia de Dios viene a golpearnos. Queridos amigos, viene a pagar todas sus deudas. ¿Alcanzan a ver? Ahí está. Y ahora, hay mucha diferencia entre este doctor que cuenta esta experiencia, ¿verdad? Esta anécdota, y Dios, porque Dios sí sabe que estamos ahí. Y Dios sí se da cuenta cuando queremos oír, cuando queremos abrir y cuando no queremos abrir.
Y a veces sí nos damos cuenta, sí es Dios, sí se trata de esto, tiene que ver con Él, pero no doy respuesta. Entonces, siempre, repito, la gracia de Dios viene a fortalecernos, mis amados. Ahí me quiero centrar. Viene a fortalecernos. Diga conmigo, la gracia de Dios viene a fortalecernos. Entonces, ¿cuántas veces el Señor viene y golpea a nuestra puerta, pero no atendemos y nos quedamos sin el recurso que necesitamos en ese momento para salir de la situación en la que nos encontramos, como esta mujer? ¿Verdad? Ahora sí que ahí encerrada y no le abro porque va a ser el arrendador y la provisión, le dijo que no a la provisión. Y a veces así nos pasa, ¿sí? Entonces, pues Dios bien que sabe Él, ¿verdad? Y perfectamente, si alguien sabe es Dios, que fuera de su gracia somos los seres más vulnerables. Somos los seres más débiles, más indefensos, ¿verdad? Ante todas las maquinaciones del enemigo. Y no solamente las maquinaciones del enemigo, las mismas circunstancias que se prestan y condiciones que se dan en nuestro día a día del mundo de los de afuera, cosas de las que no tenemos control y cosas también nuestras de las que sí controlamos. Quedamos bien vulnerables si no es por la gracia de Dios. Necesitamos tenerlo presente eso. En Isaías 40:29, anótelo por ahí, lo puede leer todo el pasaje con más detenimiento en casa. Rico el café, gracias a Dios. Pero dice así, Isaías 40:29. Él da fuerzas al fatigado. ¿Cuántos están fatigados? ¿Verdad que a veces hay situaciones que nos cansan? Hay situaciones que están constantes ahí. Puede ser alguna situación en casa y es en donde me quiero centrar. Pueden ser, miren, esas situaciones que están permanentemente ahí y golpeando. Pueden ser muchas cosas, pero voy a mencionar un par de ellas en las que necesitamos poner atención para saber cómo manejarlas, ¿no? Pueden haber situaciones que están ahí, que están presentes y que pueden durar mucho tiempo como la consecuencia de acciones nuestras, ¿sí? De malas decisiones, de pecados incluso. Y hay que tratar con eso. Eso siempre nos va a llevar al segundo punto, ¿verdad? Es carácter. Hay situaciones en las que se pueden perpetuar porque no estamos creciendo en carácter. Bueno, y eso, estemos creciendo o no, estemos dando respuesta o no, lo cierto es que nos fatiga. Ahora, o sea, nos cansa, ¿sí? Lo cierto es que la promesa está aquí y dice que Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Yo necesito eso, yo no sé ustedes, pero yo necesito eso. Yo necesito la fuerza de Dios en mí. ¿Sí? A veces la verdad es que ya ahora sí que el tanque de fuerzas ya está en la alerta, ¿verdad? Y lo traigo más que vacío. Es como a veces con los carros, ¿verdad? Ya andan nada más con el puro olor. Ya la gasolina o nafta o petrol, como le querramos decir, ya no trae nada. Anda con el puro olor, anda a penitas, ¿verdad? Y ya vemos que hay una subida y dices, no sé si la voy a subir o no, no sé si voy a llegar o no, porque no traigo combustible. A veces así nos pasa. Yo sé que sí. A veces así nos pasa. Estamos en una condición en la que de pronto vemos la cuesta y decimos, no sé si voy a llegar. Bueno, su palabra dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Ahora, el sentido que tiene aquí es muy interesante porque nos está diciendo, o lo que nos está diciendo, no es de que Dios multiplica las fuerzas del hombre. No está diciendo eso. No está diciendo, bueno, tienes poquitas fuerzas, te las voy a aumentar tus fuerzas, te las voy a multiplicar. Lo que está diciendo es que Él se da a sí mismo y multiplica su fuerza en aquel que espera en Él. Es decir, esto que nos está diciendo, Él da fuerza al fatigado,
no es algo, y que el que no tiene fuerzas, pues que Él se las aumenta. No está diciendo que aumenta nuestra propia fuerza, sino nos está diciendo que nos da su fuerza, y esa fuerza es la que la aumenta. ¿Estamos aquí? ¿Captan la diferencia en esto? Porque esto es esencial. No es de que me hace más fuerte en mis fuerzas, porque lo que menos necesitamos es que nuestras fuerzas, que nuestras propias fuerzas crezcan. Lo que necesitamos es estar debilitados en nuestra propia fuerza para que la gracia de Dios aumente. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿Estamos aquí? Vengan conmigo, por favor, a segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, y en el versículo 2, vaya manera de empezar la carta. Y no me voy a detener, miren, podría, solamente de este versículo, de esto que menciona aquí, podríamos hablar 2 o 3 temas, sin ir más allá. Solamente quiero mencionar algo aquí. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, a Timoteo, amado hijo. Vean el corazón de un padre. ¿Sí? Amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Se dan cuenta de dónde surge nuestra fuerza? En primer lugar es gracia. Esto no es un saludo así nada más de que, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, este es un saludo muy intenso. Esto está desbordando el deseo del corazón de un padre que solamente busca lo mejor para su hijo. Y lo primero que dice es gracia, ¿sí? Misericordia y paz. Aquí se engloba la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, gracia, repito, es esa inagotable, esa absoluta bondad, benignidad de Dios, todo ese carácter generoso de Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos recibir. Escuchen bien, gracia es todo eso que podemos nosotros recibir de Dios, pero que no podemos conquistar por nuestra propia fuerza. Es decir, otra vez lo voy a decir, no podemos ganarnos el favor de Dios. Lo podemos recibir, por eso es gracia, pero no lo podemos obtener por nuestro esfuerzo. No nos lo ganamos, ¿sí? Es tan grande que se nos tiene que dar. Es tan inalcanzable por nuestro propio esfuerzo que solamente puede ser dado por el Dios y Padre nuestro. Así de grande es, mis amados. Es como este texto, ¿verdad? Que está Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio, ¿verdad? Es decir, es un amor tan grande que tiene que ser dado solamente por Él y que solamente de Él viene. Así es la gracia. La gracia es algo tan grande, es un despliegue de la majestad de Dios. La gracia es un despliegue de la bondad de Dios tan impresionante que jamás en su vida cualquier ser humano pudiera jamás pensar o debiera jamás pensar que lo puede obtener esforzándose en eso. ¿Sí? Y seguimos avanzando. Ahora, ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, pero avanzamos un capítulo completo y nos vamos hasta el capítulo 2 y en el versículo 1 dice esto. Y miren, este es creo yo que es un versículo muy clave. Pongan atención. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y repite, tú pues, hijo mío, ¿se fijan cómo empieza? Amado hijo, ¿verdad? Timoteo, amado hijo. Y después dice una serie de cosas tan importantes. Y después ese tú pues, hijo mío, es como una conclusión de todo lo que viene diciendo, ¿verdad? Y dice, revístete de poder en la gracia. Revístete de poder en la gracia. También textualmente y de una forma muy, muy entendible, también se traduce así, fortalécete en la gracia. De hecho, así es como viene fortalécete en la gracia en la Nueva Biblia de las Américas, en esa versión. Dice, revístete de poder en la gracia que es
o que está en Cristo Jesús. Fíjense bien, aquí está, esta expresión y está, nosotros lo vemos como revístete de poder o fortalécete, y en sí mismo es un solo verbo, no es una frase, es un verbo, ¿verdad? Y el verbo revestirse de poder, ¿verdad? O fortalecerse, está conjugado de manera continua. Es decir, es todo el tiempo. La forma en que está dicho es todo el tiempo. No es de que lo hagas ahorita, ahora sí que como luego decimos, ¿no? Ay, vine a la reunión y a llenarme el tanque. Y ahí vamos a lo largo de la semana y el tanque se nos va vaciando. Y otra vez me lo vine a llenar. No, lo que está diciendo es llénate el tanque, mantén el tanque lleno. ¿Sí? Mantén el tanque lleno, así como se está consumiendo cosas que le estén entrando, ¿sí? Está conjugado, repito, en una manera continua, está en un presente continuo, ¿sí? Y fíjense bien, lo que indica, la forma en la que está conjugada, indica en primer lugar que Timoteo, o en este caso ninguno de nosotros, puede darse a sí mismo ese poder o esa fortaleza. Entonces yo me lleno de poder. Entonces yo me tengo que, yo me voy a hacer fuerte. No es eso lo que está diciendo, ¿sí? Sino que tiene que recibir esa fuerza de quien se origina. Por eso es gracia. Pero esa es una, dices, pastor, esto está medio complicado. Tranquilos, vamos avanzando. Esto es muy importante entenderlo. ¿Sí? Revestirse de la gracia, fortalecerse en la gracia. Reina Valera, la versión 60, no sé cuántos la traen, pero Reina Valera 60 lo traduce como esfuérzate en la gracia. ¿Cuántos lo tienen así? ¿Cuántos traen esa versión? Esfuérzate en la gracia. Y está muy bien dicho. Es decir, está... El verbo realmente sí está bien traducido, ¿verdad? Pero puede sonar confuso e incluso hasta contradictorio. No lo es, pero la traducción se presta a hacerlo porque dices, a ver, entonces me tengo que esforzar, tengo que hacer yo un esfuerzo en la gracia, o sea, tengo la gracia, pero yo tengo que estar trabajando con mi esfuerzo. No está diciendo eso. No está diciendo eso, ¿sí? No está, hay muchas cosas que este versículo combate que no me voy a meter ahí, pero no está diciendo tú tienes que hacer con tus propios, o sea, sacar de tus fuerzas, ¿verdad? Que ahí tienes la gracia y agárrate de la gracia con tus propias, no. Agárrate de lo que Dios te dio con tus propias fuerzas, echa mano a eso y agárrate de eso. No está diciendo eso, ¿sí? El sentido de lo que tiene aquí el texto que nos está diciendo es que nuestra fuerza viene de la gracia de Dios. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Muy bien, nuestra fuerza viene de la gracia de Dios, no de nuestras capacidades. ¿Ok? La fuerza que nosotros tenemos viene de la gracia de Dios, porque no es mi propia fuerza, es la fuerza de Dios. Acuérdense, Él da fuerza al fatigado. ¿Ok? Entonces, no viene de nuestras capacidades. Nuestra fuerza no viene de nuestros propios méritos. Lo que nos surge aquí a que nosotros entendamos es que tanto más dependamos de Dios, vamos a ser más fuertes. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Necesitas depender más de Dios. Yo necesito depender más de Dios y mientras más lo voy conociendo, mi dependencia de Él va creciendo y voy viendo, pueden haber situaciones, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo llega a mencionar, ¿verdad? Con respecto en la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, en donde uno puede decir, bueno, yo conozco al Señor y puede decirlo de buena manera y de una forma genuina. Sin embargo, se dan situaciones en las que dices, híjole, me faltaba conocer en esta parte y veo que su gracia es tan grande y yo ni siquiera me había dado cuenta de esto, pero salí más fortalecido, ¿sí? Entonces, otra vez, tanto más dependamos de Dios, seremos más fuertes.
y que entendamos que cualquier recurso de poder está a nuestra disposición porque es algo que Dios nos ha dado. No solamente es la salvación en el contexto y en el sentido de nos saca de la condenación en la que ya estábamos. Pues sí, me saca de la condenación en donde ya estábamos y gloria a Dios, eso es maravilloso. Pero entre tanto es todo lo que nosotros, todos los recursos que nosotros necesitamos en nuestra vida hasta que se dé la glorificación, todo esto viene de la gracia. Y siempre será por gracia, como lo hemos dicho. Es por eso por lo que actuar, mis amados, en independencia de Dios, lo único que hace es debilitarnos. ¿Sí? Cuando yo me siento que estoy muy fuerte y que puedo empezar a tomar decisiones, ¿verdad? Y me empiezo a apoyar en mi propia prudencia, no es de que yo me esté fortaleciendo, es que me estoy debilitando. Y si yo no estoy considerando, y si yo no estoy dependiendo de Él, y si yo... Por eso es aquí la necesidad de tener esa guianza de parte de Dios, y esa guianza surge de esa comunión con Él. ¿Sí? Porque si yo, repito, si yo actúo independientemente de Dios, es decir, yo por mi propia cuenta, yo me siento que estoy listo, no, yo siento que sí puedo, ahí voy, y porque además me le he creído, que me han dicho, no, tú ten confianza en ti mismo, tente fe, y tú dale, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pues precisamente ese verbo que está ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo yo me voy a aventar que el Señor me va a hacer fuerte, ¿verdad? En esto que yo quiero hacer. Ese verbo es exactamente el mismo cuando nos dice fortalécete en la gracia, revístete en la gracia. Es exactamente el mismo verbo y es exactamente el mismo tiempo en el que está conjugado. Y lo que nos deja ver es que esa fuerza viene de la gracia de Dios, que solamente está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad de las cosas es que el orgullo debilita y el orgullo tiene una capacidad de disfrazarse tan impresionante que hasta se puede disfrazar de bondad, fíjense. El orgullo se puede disfrazar hasta de piedad. Satanás nos dice en la Biblia que se disfraza como ángel de luz y hay quienes se la creen. Entonces, el orgullo debilita. El orgullo es como una ropa sucia, maloliente, ¿verdad? De la que debemos despojarnos, porque se nutre de nuestros propios méritos. Ya lo logré, ya lo hice. No, sí, yo creo que yo sí puedo. Y le eché ganas. Sí, es que le eché ganas, por eso lo pude hacer. No, pudimos hacerlo, es la gracia de Dios. Todo salió bien, gracias a Dios. Esto se veía bien difícil y yo no, ahora sí que no le veía la luz al túnel, ¿verdad? Pero no sé de qué manera, pero salió. Sí, yo resistí, yo estuve ahí, estuve creyéndole a Dios, estuve avanzando, seguí caminando, seguí confiando y de repente, algo pasó. Gracias, Señor. No fue mi esfuerzo, no fueron mis propias fuerzas, fue la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando no nos quitamos ese ropaje, esos trapos, ¿sí? Pues solamente nos hace más vulnerables. En Isaías 64:6, la parte A del versículo, se los voy a leer en la Reina Valera revisada, dice, todos nosotros somos como suciedad. Ay, qué feo, ¿no? Ya con eso nos hizo pedazos la autoestima, entre comillas, ¿verdad? Dice, somos como suciedad. Dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. También se traduce como paños de tiempo, es decir, son paños que se utilizaban. No me voy a detener ahorita ahí, pero mis amados, gracia otra vez es esa disposición tan generoso del carácter de Dios de darse a sí mismo y que nosotros no podemos conquistar. Y queremos insistir en esto, ¿verdad? Nuestra fuerza, mis amados, procede de Dios.
se origina en Él, procede de Él, y es tan efectiva y es tan real cuando nosotros nos alejamos de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y nos apoyamos en Él y dependemos solamente de Él y dependemos solamente de su gracia, no en nuestra propia prudencia, como nos dice allá en Proverbios. Ahora, aquí viene la pregunta del millón, y aquí vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Qué es esto de dejar a un lado nuestras propias fuerzas? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ahora sí que ¿con qué se come? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo ubico mi propia fuerza? ¿Cómo ubico la fuerza de Dios? ¿Y cómo hago para no apoyarme en mi propia fuerza? Pues bien, como lo mencioné hace un momentito, todo se origina en nuestra comunión y todo parte de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Él, de nuestra intimidad con Él. ¿Sí me explico? En este conocerlo a Él, en este intercambio de afectos que tenemos con Él, en donde yo voy descubriendo, miren, cada vez si nosotros vamos a la palabra, y siempre vamos a estar, y no debemos de dejar de maravillarnos, de asombrarnos, ¿verdad? Por no solamente la eterna, pero la inagotable paciencia, amor, sabiduría, misericordia de parte de Dios. Vamos a seguir viendo muchos aspectos de esto. Qué importante es conocerlo, porque de ahí surgen nuestras respuestas. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué quiere decir esto de hacer a un lado nuestras propias fuerzas? Pues hacer a un lado mis propias fuerzas es hacer o dejar de hacer algo porque tengo que hacerlo, porque tengo que lograrlo, porque debo de hacerlo, porque esto es lo que se tiene que hacer, porque yo soy tan responsable y porque yo soy tan así que lo tengo que hacer, porque esto, subrayen eso, porque lo tengo que hacer. Porque estoy forzado a hacerlo, porque no, yo ya calculé, ya vi que esto y esto y esto, la ecuación me dice que hacer esto, eso es lo mejor y lo tengo que hacer, aunque mi afecto y aunque mi corazón esté en otro lado. Aunque yo no desee hacerlo, pero digo, ok, y fíjense muchas veces cómo se disfraza el orgullo, ¿sí? Y aquí puede, repito, por eso necesitamos tomarnos más tiempo en todo ello. Porque a veces realmente nuestro afecto está en otro lado, pero dices, tengo que hacerlo, ¿sí? Pero realmente no existe el deseo y no existe la necesidad de darme a mí mismo. Tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto, es que yo quiero darme, es que yo quiero hacerlo. A lo mejor no tengo muchas ganas de hacerlo, pero quiero hacerlo porque me estoy dando a mí mismo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Por ejemplo, Dios no tiene que bendecirnos, pero desea hacerlo. Lo que Dios hizo, toda la creación que fue por gracia, ¿ustedes creen que le costó algún trabajo? ¿Ustedes creen que fue algo complicado para Él? ¿Toda la creación? En lo absoluto, para nada, dijo Dios. Pero la mayor muestra de amor, nuestra salvación, tuvo que darse Él a sí mismo. ¿Ustedes qué piensan? Amén. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, estando ahí en el huerto de Getsemaní, dice que fue varias veces. Nosotros leemos y fue 3 veces, ¿verdad? A rogar. Cuando dice 3 veces, fue varias veces. Pueden ser 3, 4, 5, 20, no sé cuántas hayan sido, pero era algo continuo. Señor, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, estamos aquí. Y Él lo que quería hacer era darse a sí mismo, y lo que hizo fue darse a sí mismo, no bueno, pues ya quedé en esto, tengo que hacerlo.
me voy a dar a mí mismo, tengo que hacerlo. No, deseo hacerlo, deseo tu voluntad. Hay una comunión tan íntima contigo, Padre, que lo que yo deseo es hacer tu voluntad. Vean qué tremendo, vean qué necesidad tenemos de estar en comunión con Dios y de conocerle, mis amados, porque tanto más le conozcamos, tanto más cerca estemos de Él, tanto más nuestro deseo de hacer su voluntad crecerá. Porque a veces, yo no tengo ganas de hacer la voluntad de Dios, pero tengo que hacer esto. Pues eso no es muy piadoso que digamos, simplemente me estoy apoyando en mi propia fuerza. No, que surja de ese deseo, de esa intimidad, de esa comunión con Él, ¿sí? No hago o dejo de hacer algo para ganarme el favor de Dios. Bueno, pues para que ya no digas Dios, ¿verdad? Pues porque tú eres Dios y porque lo tengo que hacer, porque si no, no me vayas, como lo mencionamos la vez pasada, no me vayas a caer a palos, ¿verdad? Ahí con esto. O a ver, que ya hice tal cosa, me porté bien, hice todo lo que me dijiste, toda esta lista que está aquí, ¿verdad? Esta lista, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, ya lo cumplí todo, ya me gané tu favor. Eso es apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Eso lo tenemos que hacer a un lado. Yo espero que esto haya quedado claro. Tengo que ir a la reunión porque tengo que ir, porque pues, no me vaya a pasar algo para que Dios me bendiga, tengo que hacerlo. Pues no es eso, mis amados. Estoy en la reunión porque deseo estar en comunión con Él, porque deseo aprender, porque deseo ver a mis hermanos, porque deseo darles un abrazo, porque deseo edificarles, porque deseo adorar junto con ellos, porque quiero exaltarte a ti, Señor, y porque tú dices que no dejemos de congregarnos. Porque tú dices que el reunirnos debe de ser una prioridad en nuestra vida cristiana. Porque tú lo dices y porque cualquier esfuerzo que haga para congregarme vale la pena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, pues yo creo que podemos, miren, hay muchos asientos vacíos, algunos pues está complicado que estén ahí porque están en otros países, ¿verdad? Están de vacaciones, pero hay muchos otros que están ahí, que están en la ciudad y que decidieron no ir, a lo mejor no les pareció tan importante, yo no lo sé. Pero ¿por qué no les animamos a que no dejen de congregarse? Y les explicamos esto. ¿Sí? No, o sea, no es yo no quiero ganarme el favor de Dios, no puedo hacerlo, es una idea bastante absurda, ¿sí? Sino es que estoy consciente de que ya lo tengo a Él y que yo estoy bien y Señor, estoy bien no por las cosas que yo hago, no por mi esfuerzo, estoy bien porque te tengo a ti, estoy bien porque tú te diste a mí, no porque yo me esfuerzo, no es mi esfuerzo lo que me tiene bien, eres tú lo que me tiene bien, estoy fuerte, no son mis fuerzas, eres tú. Miren, quiero poner un ejemplo muy práctico en esto, en el hogar, ¿están listos? Jole. Pero un ejemplo muy práctico sería que alguno de nuestros hijos en algún momento pudiera decir, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Jole, pues hoy mi mamá tuvo un día bien pesado y salimos o estuvo trabajando, fue un día pesado y llegamos a casa, cenamos y estuvimos aquí, yo vi cómo se fue casi arrastrando los pies, ¿verdad? Apenas llegó a la cama y ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos les ha pasado eso? Que todavía no toca, a lo mejor te metiste y te diste un duchazo por ahí, ¿verdad? Y todavía no ponías la cabeza en la almohada y ya estabas dormido. Es más, eras como tipo Walking Dead, ¿no? O sea, ya tu cerebro ya estaba en otro lado, o sea, es como que ya no reacciono, porque estoy tan cansado y alguno de nuestros hijos vio eso, que estábamos bien cansados y que pues se quedó un tiradero ahí en la cocina, trastes sucios ahí en el lavatrastes, ahí en el zinc, ¿verdad? O en la lavadora de trastes, la cocina pues le hace falta una buena manita de gato o garrita de tigre, como quieran, pero que pueda decir, mi mamá tuvo un día bien pesado, mis papás tuvieron un día muy pesado,
Y yo también estoy bien cansado, estoy cansada, pero y mañana tengo un día largo y va a estar cargadito, pero me voy a levantar más temprano y voy a limpiar la cocina. Me voy a levantar una hora más temprano y voy a limpiar, voy a dejar todo esto ahí, ¿verdad? O cualquier otro deber que esté pendiente, ¿verdad? Voy a recoger, ¿verdad? Quedó un tiradero en la casa y mañana también, pues mi papá y mamá tienen que salir o mamá tiene que quedarse para que cuando se despierte vaya y diga, ay, ¿qué pasó aquí? Ya quedó listo esto, ay, qué bien se siente esto. Mamás, ¿cuántos dicen, ay, qué rico se siente eso? También, dice, ¿verdad? Y bueno, simplemente porque quiero hacerlo, es decir, mi mamá no me lo pidió, no me dijo nada, yo simplemente quería bendecirle. Yo simplemente vi la necesidad y quise bendecirlo, ¿verdad? Me costó, a lo mejor sí me costó trabajito porque yo sabía que mañana necesitaba dormir un poco más, pero decidí pararme una hora antes para ayudar, para hacer eso y ya seguir con mis deberes. Eso es gracia operando. Eso es gracia operando. No son las fuerzas propias, porque las fuerzas, ahora sí que de sus ganas no lo hacen. De sus ganas no lo hacen, a no ser de que se les pida o que se les exija, y a veces hasta se hace, bueno, sí, a regañadientes. ¿Sí? Ay, ayúdame con esto. Ay, otra vez yo. ¿Y por qué yo? Si somos más y yo siempre tengo. Ay, está bien, lo voy a hacer. Eso es hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ahí no está operando gracia. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, se trata de no hacer las cosas para que me premien. Se trata de no hacer las cosas para obtener un sentido de satisfacción. Ese ya cumplí. ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo. Ya cumplí, ya lo hice. Ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ya hice lo que me toca. Oh, lo logré, fui amable, hasta fui cariñoso, fui amoroso. ¿Te fijaste que te hablé muy bien? ¿Te pedí por favor las cosas? Fui cariñoso. No fui un cocodrilo como normalmente soy. No. Fui cariñoso. Ay, qué tremendo estoy. Mis amados, ¿cómo serían nuestros hogares si revisamos las motivaciones que tenemos para hacer las cosas que hacemos? Y dejamos de hacerlo en nuestra propia fuerza y nos hacemos fuertes en la gracia. ¿Cómo serían nuestros hogares? ¿Piensan ustedes que habría cambios? ¿Y cómo le hago? Pues sí, que lo tengo que hacer, porque no estamos hablando de dejar a un lado el sentido de responsabilidad, ya lo dijimos en un principio. Sencillamente estamos hablando de un cambio, de un ajuste en la actitud, estamos hablando de un cambio en nuestro accionar que sea de acuerdo a esto, que sea de acuerdo a la gracia de Dios, que se origine en eso, porque Señor, yo quiero agradarte a ti, quiero bendecir a quienes están ahí. ¿Sí? Es un ajuste en la actitud. ¿Ustedes creen que eso se podrá? ¿Ustedes creen que dice Dios algo de esto? Sí, pero es que, pues es que no lo siento, no siento hacerlo. ¿Sí? Ahí cuando siento hacerlo lo voy a hacer porque yo no quiero ser hipócrita. Cuando me nazca lo voy a hacer porque ahorita no me nace. Ahorita no me nace, ¿verdad? No. Es que la Biblia dice que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si no quiero hacerlos porque todavía Dios no quiere que yo quiera. Eso lo he escuchado, ese versículo y esa aplicación la he escuchado, que yo no sé si se las inspiró el mundo, su carnota o el diablo. Pero esa interpretación no tiene absolutamente nada que ver. Vamos para allá, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que
debe de ser una realidad presente, constante, una dependencia en la gracia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice ese versículo, Filipenses 2:13, vengan conmigo por favor. Filipenses 2:13 se lee así, se los voy a leer en la Reina Valera revisada, es decir, Reina Valera revisión la 77. Y también alternado ahí va a ser con la Nueva Biblia de las Américas, porque es muy claro. Y dice, porque Dios, ¿quién? Porque Dios es el que en vosotros opera, ¿sí? O el que obra. Pero es Dios el que obra en ustedes, dice, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también se traduce para su buena intención o debido a su buena intención, debido a su buena voluntad, lo que va de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Entonces, aquí hay una demanda, pero aquí nos dice que es Dios el que opera en nosotros, y esta es una expresión que indica, por un lado, habla de un respeto de parte de Dios hacia nosotros, pero por el otro lado, ¿verdad? Habla de un sentido de responsabilidad nuestra. Fíjense qué tremendo. Es decir, hay respeto de Dios a nuestra voluntad, pero está el sentido de responsabilidad de nosotros, porque aquí está hablando de pues nuestro caminar en Cristo, está hablando de una vida de santificación conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque Dios lo demanda, porque Dios lo requiere, y ahí está hablando de una situación sobrenatural, porque el hacer la voluntad de Dios tiene y se origina en algo sobrenatural, porque precisamente es contra natura. Como seres humanos, no es nuestra voluntad independiente a la de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestras propias fuerzas no quieren hacer la voluntad de Dios. Me estoy dando a entender con esto. O sea, la naturaleza misma del hombre no está orientada a desear hacer la voluntad de Dios. Simplemente porque estoy si yo estoy en comunión con Dios y tengo ese deseo de hacer la voluntad, ese deseo lo que nos está diciendo es de que se origina en Dios. Eso es depender de la gracia, mis amados. Eso es fortalecernos en la gracia. Eso es algo sobrenatural. Y repito, es esta expresión, ¿verdad? Nos dice que esa responsabilidad nosotros la tenemos que ejercitar en nuestro diario vivir como cristianos, en nuestro vivir como creyentes, y que debemos de tener en cuenta dos cosas. Fíjense, se mencionan dos cosas. Número uno, que estamos cooperando con Dios en una obra que se origina en Dios, ¿sí? Es decir, es una obra, es una operación que Él hace, en donde se origina en Él y en donde Él lleva la iniciativa. Pero número dos, también es saber que detrás de ese querer y de ese hacer que está en mí, es Dios el que está sosteniendo mi debilidad. ¿Estamos aquí? Mi debilidad me va a decir que no lo haga, pero la gracia de Dios me va a decir: yo estoy contigo y te fortalezco para que lo hagas. Y ahora sí que para que lo hagas de buenos modos, no a regañadientes. Ese deseo de hacerlo, ¿verdad? Se está originando en mí para ti, porque esa es mi voluntad, sin forzar nuestra voluntad. Al mismo tiempo, no nos exime de nuestra responsabilidad personal. ¿Lo alcanzan a ver? No nos forza, pero no nos exime. Tenemos una responsabilidad. En otras palabras, mi deseo de hacer su voluntad es una respuesta consciente y deliberada de mi parte a esa iniciativa y a esa acción que Dios tuvo, ¿sí? Y cuando yo camino en esa dirección, ¿verdad? Él opera, Él obra y Él nos capacita con su gracia para hacer su voluntad. Luego entonces yo ya puedo desear santidad. Y que hay cosas que a mí me gustaría darme gusto con eso,
pero que hay un deseo más fuerte de hacer la voluntad de Dios y que lo hago con mucho gusto y no porque un tengo que. ¿Estamos aquí? No es un, pues tengo que ir a la reunión. No, es que deseo hacerlo. Y no es un, tengo que ir, es un ejemplo nada más. Tengo que ir a la reunión y cualquier excusa que brota, es así como que hay casi gracias Dios, ¿verdad? Por esta excusa para no hacerlo. Cuando eso ocurre, hay que revisar el corazón porque algo no está bien. Puede ser que me estoy apoyando en mi propia fuerza y tengo que hacerla a un lado y correr a la gracia de Dios y correr a la intimidad con Dios y correr a la comunión con Dios para que mis acciones, el querer como el hacer, sea operado por Dios y no operado por mí. ¿Sí? Entonces menciono esto porque, repito, he escuchado cualquier cantidad de veces este versículo tan mal aplicado como esa excusa para la negligencia y para la pereza, tanto espiritual como pereza intelectual, ¿verdad? Bueno, pues ya que Dios produzca en mí, pues ya que Dios me ponga. Ay, bueno, pues si pasó así fue porque Dios quiso que así pasara. No, Dios no quiso que pasara eso. Tú permitiste o tú querías eso. Ay, pues si Dios hubiera querido, pues no hubiera permitido. ¿Se fijan cómo podemos entrar en una serie de... porque eso es filosofía? ¿Sí? Podemos entrar en un montón de ideas bien equivocadas, mis amados. Entonces, aquí lo que nos está hablando es esa forma de vida que se manifiesta en una determinada manera de accionar de mi parte, en esa manera de accionar de mi parte que agrada a Dios, ¿sí? Y que no es otra cosa que la reproducción del Espíritu Santo de la vida de Jesús en mí. Es decir, que es el Espíritu Santo operando en mí, la vida de Cristo, porque ya la tengo. O sea, yo recibí eso por gracia cuando he creído en Él. Porque por gracia sois salvos, no es por obras, ¿sí? Me salvó por su gracia y todo lo ha preparado para mí y es la vida de Cristo. Recibí la vida eterna, recibí la vida de Cristo, ¿verdad? Y esto lo que nos está dando es la idea de que Dios es el que nos da tanto el deseo para llevarlo a cabo como la capacidad de llevarlo a cabo. Estoy insistiendo en esto, pero eso es precisamente lo que habla Efesios 2:10, que ya lo vimos. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, por favor. Ya nos vamos perfilando para el final. No me tardo ni 2 horas. Hebreos 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz, fíjense, el Dios de paz es el Dios de toda gracia, es el Dios misericordioso. Gracia, misericordia y paz. ¿Se acuerdan? Lo que vimos 2 Timoteo 1:2. Gracia, misericordia y paz. El Dios de paz. Y aquí menciona la obra. Así como por si alguien tuviera alguna duda de quién estamos hablando, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¡Puf! ¡Qué tremendo todo lo que encierra ahí! Pero fíjense bien, todo el versículo 20 nos dice quién es el que lo hace y lo describe de una manera maravillosa. Versículo 21, el Dios de paz los haga aptos. ¿Aptos para qué? Los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Ahora, póngame atención. Este término o esta expresión, los haga aptos, es muy amplio. Pero fíjense, ahora sí que qué cosas, ¿verdad? Pero es el mismo término que vimos la semana pasada, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, cuando dice perfeccionar, que el mismo Dios
de toda gracia los perfeccione. Es exactamente la misma palabra, la misma expresión cuando dice que el Dios de paz los haga aptos. Es exactamente la misma idea, ¿sí? Y aquí está utilizando este término para dar a entender que Él haga los remiendos necesarios, los arreglos necesarios, y que Él los va a hacer para que nosotros hagamos su voluntad, y que esa operación Él la va a hacer. Él nos va a hacer aptos, Él nos va a capacitar y Él lo va a hacer. Dice, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Otra vez, Efesios 2:10. Llévelo de paralelo, son ideas paralelas, son pasajes paralelos. Pero yo quiero o queremos que esto les quede bien claro en su corazón y en su mente, hermanos. ¿Sí? Dice, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, todo el crédito, ¿quién se lo lleva? El Señor. ¿De quiénes son los méritos? ¿Míos? Yo lo logré, yo pude, yo hice la voluntad de Dios, yo tuve la capacidad, yo tuve la fuerza para hacer la voluntad de Dios. No, absolutamente no. El deseo lo puso Él. Otra vez Él llegó a la puerta, toc, 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 con el recurso para decir, aquí está, para que hagas mi voluntad. Y nosotros sencillamente abrimos la puerta y le dijimos, gracias. Tuya es la gloria. Si me quedo con la puerta cerrada y Él está toc, 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 acuérdense de la ilustración, y no le abro, me quedo entonces con mis propias fuerzas. Ya no tengo el recurso de Él, tengo mis propias fuerzas y esas no alcanzan. Entonces la voluntad de Dios no puede ser llevada a cabo por nuestras propias fuerzas. De hecho, repito, es contra natura, ¿verdad? El texto es bien claro cuando nos dice que es una acción que está en una esfera sobrenatural, porque es la operación misma de Dios. Es decir, el que nosotros, pónganme atención en esto, porque luego muchas veces queremos, no, esto sobrenatural, milagros, señales, prodigios, aleluya, avivamiento, ¡fum! Y muchas veces es avivamiento. El que entiende, entienda. ¿Sí? Pero queremos caminar es que en lo sobrenatural, porque es un Dios sobrenatural. Amén, Dios es sobrenatural. Queremos caminar en algo sobrenatural, andemos en la voluntad de Dios. Porque se origina en Él y porque Él mismo es el que opera en nosotros. El querer como el hacer. Eso es sobrenatural. Eso no lo puede hacer un hijo del diablo. Eso no lo puede hacer alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Eso no lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo. Escúchenme bien. Eso no lo puede hacer alguien que no está en comunión con Dios. Si no estás en comunión con Dios, aún como cristiano, aún como nacido de nuevo, si yo no estoy en una intimidad con Él, yo quedo vulnerable porque estoy caminando en mis fuerzas. Y les puedo contar historias de terror con consecuencias dolorosísimas en esto. ¿Estamos aquí? Y yo sé que usted también tiene historias que contarnos con respecto a esto. Yo espero que usted ya esté identificando el porqué de esas historias y que no las repitamos nunca jamás. El apóstol Pablo todo esto lo pone clarísimo. Primera a los Corintios 15:10. Y no voy a entrar en todo el contexto que habla tanto primera como la segunda carta, ¿verdad? A los Corintios, pero está diciendo, antes del versículo 10, está diciendo de que pues Él, de que Él ha operado, que Él ha obrado muchas cosas, que ha logrado muchas cosas, que incluso Él logró más que los que estuvieron mismo con el Señor. Se está refiriendo a los verdaderos apóstoles, a Juan, a Mateo, a Pedro. O sea, está diciendo, a estas alturas del partido, yo he avanzado, yo le he predicado a más gente, yo he abierto más iglesias. Yo he estado, ¿sí me explico? No se está jactando, ¿sí? Pero fíjense bien cómo dice, primera a los Corintios 15:10. Pero, y lo dice desde un principio, pero
por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Es decir, la gracia de Dios no cayó, no se despilfarró, fue productiva. Hubo una operación. La palabra, no se los dije hace un momentito, pero cuando dice que Dios opera en nosotros, ¿sí? Es la palabra energeos, es decir, que energiza, ¿sí? Que le da la fuerza, que hace que se mueva, que hace que eso ocurra. Y eso es lo que está diciendo. Su gracia para conmigo no se quedó sin obrar, no fue vana, no fue vacía. Dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. O sea, yo he trabajado más. Y dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Más claro que eso es muy difícil. Más claro que eso es muy, muy difícil. ¿Sí? ¿Qué ha avanzado? ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios? Sí, pues a lo mejor más que otros, sí, pero es porque tú sabes mucho. No, es la gracia de Dios en mí. Y lo dice en un principio y lo dice al final. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, ahora, he trabajado mucho. No yo, la gracia de Dios en mí. No son mis fuerzas, no es mi propia fortaleza. Es la gracia de Dios en mí. Vámonos para el final. Ahora sí ya, final. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cuando lleguen ahí, díganme, ya llegué o amén o gloria a Dios, como quieran. Muy bien. Ya por lo menos uno llegó. Ahí se escucha y me gusta mucho ese sonido, el papel moviéndose. Eso es un sonido muy bonito. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, es decir, todo lo contrario. ¿Qué está refiriendo a no ser engañados? La importancia de conocer al Señor y no ser engañados. Ustedes lean el contexto. Pero dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense bien, mis amados. Esto es muy, muy importante porque está hablando crecer. ¿Yo puedo crecer en la gracia? Por supuesto. Y en el conocimiento, por supuesto. El asunto es de que ahora sí que va junto con pegado. Son los dos lados de la misma nota. ¿Sí? Son los dos lados de la misma moneda, del mismo billete. Está la gracia y está el conocimiento. Yo crezco en el conocimiento, que ustedes van a ver que ese es el contexto que está hablando. Que hay quienes tuercen la palabra de Dios y que son inestables, que son indoctos, ¿sí? Y que debido a eso tuercen la palabra de Dios. Dicen, no, esos no conocen al Señor. Ustedes crezcan en el conocimiento de Dios y van a crecer en la gracia. Necesitamos crecer en esto. Pero van junto. Crezco en la gracia, crezco en el conocimiento, crezco en el conocimiento, crezco en la gracia. Es inmanente, es inseparable. Además, lo que está expresando aquí es la única manera de evitar el retroceso en nuestro caminar con Dios. Crecer en la gracia. Se los dije en un principio, esta era parte de la idea a entender en este mensaje, ¿verdad? Que no existe tal cosa como quedarse estancados en nuestro caminar con Cristo. Ya me quedé aquí, ya me quedé atorado. No. Esto llega a pasar como en las escaleras eléctricas cuando estás subiendo, ¿verdad? O sea, si tú, ¿a cuántos han hecho esto? De que suben por donde la escalera está bajando. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad que sí puede subir uno? Pero uno tiene que subir más rápido que lo que los escalones vienen bajando.
Entonces sí se puede, eso quiere decir, voy contra corriente. Y en la vida diaria es como estamos, vamos contra corriente. Las escaleras vienen para abajo y nosotros vamos para arriba. ¿Sí? Entonces tengo que mover mis piecitos. Y no me puedo detener, porque cuando me detengo, no me quedo en donde me detuve, sigo bajando. No hay estancamiento, hay retroceso. Y así pasa en la comunión con Dios. Esa es la razón por la que algunos dejan de avanzar, ¿sí? Se detienen y la misma corriente y los afanes de la vida y situaciones que han tenido los empujan de regreso a un punto en donde les resulta cada vez más difícil de salir, más complicado de empezar. No es porque se quedaron estancados, ay, siento estancado, no, has retrocedido. La gracia de Dios, crecer en la gracia es exactamente lo que nos evita. Por eso no dejemos de avanzar, mis amados. Dependamos de Dios, que su gracia nos dé la fuerza que necesitamos, teniendo siempre presente que es precisamente depender de Dios lo que nos hace fuertes, ¿sí? Que apoyarnos en nuestra propia prudencia nada más nos va a debilitar, nada más nos va a hacer vulnerables. Pero entender que nuestra fortaleza está en la gracia, en lo que Dios nos da, que no me la puedo ganar. Ahí voy a crecer, voy a avanzar y por más rápido que la escalera empiece a dar hacia abajo, más rápido le voy a dar yo para arriba. Y me estoy cansando, Señor, ¿verdad? Y se dan estas situaciones y Él viene y da fuerzas al fatigado. No aumenta mis propias fuerzas, me da su fuerza. ¿Sí? No aumenta mis propias fuerzas, me da su fuerza. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Si usted aprendió algo, ¿por qué no se pone de pie? Levanta sus manos y le dice: Señor, ay, ya entendí esto. Ay, Señor, ya entendí, ¿verdad? Que necesito recibir esa fuerza tuya para avanzar de una manera sólida, estable, sin dar tumbos, ¿verdad? Entender que no me voy a estancar si me detengo, sino que voy a retroceder y yo no quiero eso. Yo quiero avanzar y yo quiero honrarte y quiero hacer las cosas no porque tengo, Señor, que hacerlo, sino porque deseo honrarte, porque quiero hacerlo y porque entiendo que tú siempre vienes para enriquecerme, que tú siempre vienes y tocas la puerta con el recurso que yo necesito ahí, Señor, para que tú me saques de esa situación, que tú vienes y tocas a mi puerta para traerme el recurso que necesito yo en ese momento para salir adelante, Señor. Y qué torpeza de mi parte cuando estás tocando y yo no doy respuesta y me quedo con mi propio recurso que no alcanza y que solamente me agota y que solamente me drena y que solamente me hace retroceder, Señor. Gracias por estar ahí, gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, gracias por tu amor tan grande, por tu gracia y por tu misericordia tan inigualable. En el nombre de Jesús, Señor, recibe tú todo el honor y toda la gloria por siempre y por siempre. Y por eso te damos un aplauso, Señor, a ti. Por eso te exaltamos, por eso te bendecimos, por eso te proclamamos a ti como nuestro Señor. No solamente como el que nos salvó, pero como el que nos gobierna, el que nos da la fuerza, la fuente de nuestra fuerza, la fuente de la gracia que necesitamos día tras día, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, recibe tú el honor desde ahora y mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.